Muy buen día, amigos. Estamos nuevamente en un episodio más de Conexión Novarum, este podcast que hemos desarrollado para ustedes dentro de nuestro laboratorio de innovación Novarum, que es la razón social de nuestra empresa que de manera corta le denominamos Novarum México. Le saluda su amigo Roberto Bonilla, director de Novarum México y también copiloto organizacional e innovador inusual para las empresas que nosotros asesoramos. Como les he comentado antes, el tema de copiloto es porque trabajamos hombro con la dirección general, con el director general o directora general de las empresas. El día de hoy queremos abundar más sobre el tema de los conocidos KPIs o indicadores claves de desempeño. Ya habrá otro episodio en donde hablemos de los OKRs, pero por lo pronto vamos a enfocarnos en los KPIs. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? Primero, les quiero decir que cuando una empresa se propone definir KPIs para medir el desempeño, cometen el error de querer medir el desempeño de las personas. Ese es un punto de vista que manejamos en Novarum, cuando en realidad lo que deberíamos de medir es el desempeño de la empresa. O sea, midamos el desempeño de la empresa como un todo. Y que esos KPIs que miden a la empresa, en realidad no sea tampoco una cantidad enorme que después sea difícil de manejar, difícil de calcular, difícil de determinar o con muy baja confiabilidad. Los indicadores que se definen a nivel empresa se pueden asignar y se deben asignar a las diferentes áreas y gerencias de la organización de tal manera que va a provocar un alineamiento natural. Porque un mismo KPI, el área de compras, el área de ventas, el área de producción, el área de capital humano, pueden tener ese KPI con diferentes ponderaciones o diferentes énfasis. Pero a final de cuentas, cuando se trate de mejorar ese KPI, esa matriz que hagamos de KPIs versus gerencias, directivos, coordinadores, supervisores, nos va a ayudar a identificar de manera natural el equipo de personas que deberá de reunirse para dar un impulso a ese KPI que se nos está quedando rezagado. Muy bien, pero el tema central que les quiero compartir el día de hoy es que en ocasiones las empresas definen KPIs pensando en que la empresa tenga un excelente resultado, pero al mismo tiempo pudieran estar perjudicando al cliente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, un caso interesante es el de Amazon, que Amazon tiene, no sé, creo que son 200, 300, muchísimos KPIs. La ventaja que tiene Amazon es que la forma en que diseñaron los KPIs, todos se miden automáticamente. O sea, los sistemas informáticos están calculando los KPIs, incluso varios de ellos en tiempo real, lo cual simplifica mucho el que existan tantos KPIs. Y el mismo sistema informático te semaforiza y te va indicando qué es lo que está pasando en la empresa. Bueno, pero de todos los KPIs que tienen, hay uno que es el central para guiar las acciones, las mejoras, el comportamiento de las diferentes áreas. Y ese KPI tiene que ver con el tiempo que tarda la página en responder cuando tú haces un clic, ¿sí? Para ver más detalles de un producto, para ir al carrito, etc. Cualquiera de esas acciones que hagas, miden la fracción de segundo, porque debe de ser menos de un segundo, la fracción de segundo que toma el que responde el sistema, porque esa es la interacción con el usuario. Y si el usuario, y creo que a todos nos ha pasado, cuando estamos en páginas que oprimimos y la página tarda mucho en responder, decimos a veces que se queda pensando, claro, puede ser que tu equipo no sea el que esté respondiendo, aunque la página esté bien diseñada. Pero vamos a pensar que tu equipo está en buenas condiciones y que la página es la que está mal diseñada y tiene ese retraso o ese delay, ¿no? Normalmente lo que hacemos, al menos es lo que yo hago, es que me salgo, o sea, ya me desespero y ya no continúo, ¿no? Ahí sí se están enfocando mucho hacia el usuario final. Pero hace años llevé mi carro a una agencia y circunstancialmente, al momento que estaba pagando el servicio que le habían hecho de mantenimiento a mi auto, desde esa posición de un mostrador en donde podías comprar refacciones y a un lado estaban las cajas, desde esa posición podías ver un gran letrero adentro donde decía: nuestra meta de venta de refacciones de este mes es tanto. Y me quedé pensando,
está extraño esa meta, que a final de cuentas se convierte en un indicador. ¿Por qué? Porque si todos los que trabajan en esa agencia, en ese taller de mantenimiento, saben que se les mide por el monto de ventas de refacciones, puede existir una tentación muy grande de cambiar refacciones que no es necesario cambiarlas, en aras de lograr la meta. Imagínense que van viendo cómo se acaban los días del mes y que están lejos en la meta. Híjole, pues pobres clientes de la última semana, porque a lo mejor casi les cambian la transmisión para lograr la meta, ¿no? Hay que tener cuidado, o sea, porque en ocasiones esos KPIs, sí, ciertamente mejoran el desempeño de la empresa, mejoran el desempeño de ciertos departamentos, pero a costa del cliente. Bueno, tenemos recientemente un caso muy sonado del asesinato de un alto directivo de una compañía de seguros en Estados Unidos. Se habla de que es de las más grandes. Creo que atiende más de 50 millones de cuentas. Y uno de los argumentos que presentan los diferentes medios que están cubriendo esta noticia, que ha tomado mucha relevancia en este diciembre de 2024, es que al parecer, y digo al parecer porque ciertamente, aunque estuve buscando información, no he encontrado el dato concreto, pero seguramente se va a dar a conocer en estos días. Al parecer esta compañía tiene el doble de tasa de rechazo de pago de las pólizas de seguro. O sea, ya lo sabes, ¿no? Tú tienes tu seguro contra accidentes, contra enfermedades de vida, contra incendio, contra robos, contra desastres naturales. Muchos seguros existen, ¿no? Y cuando llega el momento de reclamar, empieza la compañía haciendo su trabajo, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues vamos a asegurarnos de que se hayan cumplido todas las condiciones para que se pague el seguro. Porque ciertamente puede haber clientes, usuarios que se quieran pasar de vivos y cobrar una prima o un monto que no les corresponde. Por lo cual considero yo que es hasta cierto punto de esperar que no se pague el 100% de los reclamos de los clientes cuando se encuentran irregularidades justificables. Pero resulta que esta compañía pareciera que tiene el doble de rechazo que el promedio de las otras compañías o el promedio de la industria. Si las otras compañías rechazan un 15%, ellos rechazan un 30%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, cada vez que rechazamos el pago de ese monto que no se pagó, un porcentaje se convierte en una comisión o en un bono para los ejecutivos involucrados, pues obviamente que van a estar incentivados para rechazar. Entonces, probablemente los números de la compañía se vean muy bien, pero la imagen ante los clientes no va a ser la mejor. Y ahí es en donde vienen este tipo de situaciones. Entonces, cuando midamos el desempeño de las diferentes áreas en la empresa, cuando definamos indicadores clave de desempeño o KPIs, hay que tomar en cuenta no solamente los objetivos empresariales, sino también cómo estos KPIs van a tener un efecto en los clientes. Que lo deseable es que sea un efecto positivo, pero si nos damos cuenta al hacer un análisis, una reflexión sistémica del alineamiento de los diferentes objetivos, y algunos de los objetivos, lejos de beneficiar al cliente, lo perjudican, tengamos mucho cuidado, porque vamos a estar en una especie de sub y baja, como donde juegan los niños, en donde cuando la empresa sube sus indicadores, la percepción del cliente y la lealtad del cliente va a ir a la baja, ¿no? Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta este equilibrio para evitar que se manejen este tipo de decisiones. En la búsqueda que hice en internet sobre este tema, encontré algunos casos en donde se mencionan, por ejemplo, se habla de aquella empresa de Blockbuster, que se menciona en el artículo que estoy leyendo en el sitio de PsicoSmart. Y el artículo se llama ¿Cuáles son los errores más comunes al establecer KPIs y cómo evitarlos para mejorar el rendimiento del equipo? Bueno, en este caso, según un estudio de Deloitte, se menciona que el 59% de los ejecutivos que entrevistaron en una encuesta mencionó que un indicador de desempeño mal definido puede llevar a decisiones de negocio ineficaces y subraya la importancia de tener KPIs equilibrados y relevantes
que reflejen tanto los objetivos estratégicos de la organización como el cuidado de los clientes. Uno de los casos que ilustran es el de Spotify, en donde al definir sus KPIs han logrado un gran éxito, ya que la plataforma de música en streaming estableció métricas que no solamente midan el número de usuarios activos, sino también lo que en inglés se le llama el engagement, o sea, el involucramiento, el apego de los usuarios a la plataforma, que permanecen y que realmente usan la plataforma. Ese es otro indicador que también técnicamente se puede medir con tecnología de información fácilmente. Entonces, incorporaron KPIs como el tiempo promedio de escucha, el número de playlists que crean los usuarios, y esto les permitió comprender mejor las preferencias de la audiencia, lo que se tradujo en un crecimiento de 20% de suscriptores en un solo año. ¿Sí? Les iba a comentar hace rato de otro caso en contraparte de Blockbuster, aquella compañía que existió antes de Netflix y que íbamos a rentar los videocassettes. Y ustedes recordarán que nos multaban por retrasarnos. Bueno, curiosamente, ese también puede ser un caso en donde para la compañía le resultaba mejor que nos retrasáramos en la entrega de los videocassettes porque nos cobraban multas, sin tener ellos que aumentar su inventario, ¿verdad? Entonces, en ese caso pudiera ser también algo extraño esa parte. Pero bueno, Blockbuster, menciona este artículo, se centró erróneamente en sus modelos de negocios tradicionales que finalmente lo llevaron a la quiebra en 2010. O sea, no alcanzaron a entender las necesidades de sus clientes y pensaron que con sus métricas iban a seguir progresando. Precisamente Netflix lo que hace es romper con esa necesidad de que fuéramos a rentar, entregar, que fuéramos multados, etcétera, etcétera, cuando a través de lo que hoy se conoce como streaming, podemos ver la película en el momento que querramos, detenerla y continuarla viendo más tarde. Y así podemos ir encontrando más elementos que tienen que ver con este diseño, revisión, alineamiento, asignación de indicadores de desempeño en las diferentes áreas para provocar un trabajo en equipo que, lejos de que nos estemos jaloneando por lograr metas individuales, estemos trabajando en pro de mejorar la organización, y algo muy importante es que estemos alineados a no solamente atraer nuevos clientes, sino también retenerlos. Retener clientes es algo sumamente valioso, ya que un cliente que perdemos por un mal servicio, además de que nos puede afectar los comentarios que haga de nuestro servicio con su círculo cercano, peor aún si es en redes sociales, cuesta muy caro perder clientes, porque ahora recuperar otro cliente, crear otro cliente que pase por nuestro embudo de ventas va a tomar mucho tiempo. Hay un caso exitoso de una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, donde decidió enfrentar el desafío de la falta de comunicación sobre sus resultados e implementaron un sistema de informes mensuales donde los donantes, los que aportaban dinero para que esta fundación hiciera su trabajo, recibían un informe mensual muy claro, tipo infografía, ¿verdad? Y los donantes podían ver el impacto de sus contribuciones. Y de esta manera aumentaron la transparencia, la confianza en las diferentes audiencias y mejoró su desempeño en la captación y retención de donadores. ¿Sí? Nuevos donadores que eran atraídos por los mismos donantes que ya veían que estaban haciendo las cosas bien, recibían esa retroalimentación oportuna y de esa manera obtenían fondos para seguir ampliando el impacto social que estaban haciendo. Para cerrar, recordemos que definir un indicador de desempeño, créanme que no es difícil. Nos ponemos creativos, nos ponemos imaginativos e inmediatamente estamos generándolos, pero como ametralladora. Tendemos a generar demasiados, pero no nos ponemos a pensar cómo los vamos a medir. Y eso complica después todo el sistema, porque si no se miden de manera automática, de manera sencilla, simplemente se va a convertir en una burocracia innecesaria. Mantengamos en un mínimo los indicadores a medir. Tengamos indicadores compartidos entre diferentes áreas que sean relevantes para ellos, con diferentes pesos, diferentes ponderaciones, y provoquemos ese trabajo en equipo en favor de la empresa y en favor de los clientes. Obviamente,
Si está todo bien diseñado, los mismos colaboradores, gerentes directivos, también se van a beneficiar al mejorar el desempeño de toda la organización. Que tengan un buen día y sigamos en contacto a través de Conexión Novarum.